Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante digamos: bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos juntos su nombre. Salmo 34. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en su capítulo 5, versos del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de estos últimos domingos nos van conduciendo de manera natural a los comienzos del ministerio público de Jesús, inmediatamente después de su bautismo en el Jordán. Es como si la palabra nos invitara a situarnos junto a Él, a escuchar sus primeros pasos, a seguir sus primeras experiencias. En este domingo, el Evangelio nos introduce en los versículos iniciales de la primera gran predicación de Jesús según San Mateo, evangelista al que acompañamos en este ciclo A del leccionario dominical. Nos encontramos nada más y nada menos que ante el texto de las bienaventuranzas, verdadero corazón del mensaje de Jesús, que hoy dialoga de forma muy sugerente con las otras dos lecturas. Todas ellas convergen en un mismo horizonte. La pobreza, la humildad y la búsqueda sincera de la justicia aparecen como caminos seguros, aunque desconcertantes para nuestra lógica, hacia una felicidad auténtica, presente y futura. El profeta Sofonías nos recuerda que en el proyecto salvador de Dios tienen futuro los humildes, los pobres y quienes buscan la justicia. Ellos encontrarán descanso, paz y seguridad. Nadie los inquietará. San Pablo, por su parte, al dirigirse a la comunidad de Corinto, pone de relieve que entre sus miembros no abundan los sabios ni los poderosos de este mundo. Y sin embargo subraya con fuerza una paradoja profundamente evangélica. Dios ha elegido lo débil, lo pequeño, lo que no cuenta, para confundir a los poderosos y desbaratar la autosuficiencia de los sabios. A la luz de esto, podemos decir que una pregunta atraviesa la palabra de Dios en este domingo. ¿Cuál es el camino de la verdadera felicidad según el Dios de Jesucristo? Es una cuestión decisiva, siempre actual, que merece ser acogida con atención y repensada desde la realidad concreta que hoy nos toca vivir. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de este domingo nos sitúa en un punto decisivo del mensaje cristiano. No estamos ante una enseñanza secundaria ni ante un consejo piadoso más. Hoy se nos revela el corazón mismo del Evangelio, la lógica profunda con la que Dios mira la historia y la vida humana. Las tres lecturas convergen en una misma pregunta tan antigua como actual. ¿Dónde nace lo nuevo? ¿Desde dónde construye Dios su reino? ¿Cuál es, en definitiva, el camino de la verdadera felicidad? Para tratar de dar respuestas a estas interrogantes, me permito abordar la palabra desde tres realidades que subyacen en cada una de las lecturas propuestas para hoy. Primera realidad: el resto del que nace lo nuevo. La primera lectura, tomada del profeta Sofonías, nos habla de un tiempo de crisis profunda en Judá. Corrupción, injusticia, idolatría, abuso de poder, un escenario que, si somos sinceros,
no nos resulta tan lejano, ya que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. En medio de ese panorama oscuro, Sofonías anuncia algo sorprendente. Dios no reconstruirá su pueblo desde las élites, ni desde los poderosos, ni desde lo que han provocado el desastre, sino desde un pequeño resto, un resto pobre y humilde. Y conviene subrayarlo bien, no se trata solo de una pobreza espiritual o interior. El profeta está hablando de personas reales, empobrecidas, marginadas y olvidadas, personas que no cuentan para este mundo, pero que sí cuentan para el proyecto de Dios. Ese resto no es un grupo selecto por méritos morales, sino por fidelidad. Son los que, aún sin poder ni prestigio, siguen buscando la justicia, siguen esperando en Dios, siguen viviendo con la verdad. Desde ahí, nos dice Sofonías, nace el futuro. Desde ahí, Dios hace algo nuevo. Y esta es ya una primera sacudida para nosotros. Dios no empieza lo nuevo desde lo fuerte, sino desde lo frágil. Segunda realidad, llamados desde la pequeñez. San Pablo, en la segunda lectura, aterriza esta idea en la comunidad de Corinto. Pablo es directo y casi crudo. Fíjense en su asamblea. No hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los cristianos de Corinto eran gente de puerto, trabajadores de oficios humildes, personas que no aparecían en los libros de la historia de la época. Y Pablo les dice, esta es precisamente su fuerza. Dios ha elegido lo que no cuenta para anular a lo que cuenta. ¿Por qué? Para que nadie pueda gloriarse frente a Dios. Nuestra identidad no reside en nuestro currículum, sino en Cristo, que es nuestra verdadera sabiduría y justicia. Si buscamos ser una iglesia que compita en poder con el mundo, perderemos nuestra esencia, nuestra identidad, que es la teología de la cruz. ¿Por qué? Porque el cristiano no nace del éxito, ni del prestigio, ni del poder. Nace de la cruz. Y la cruz es una estrategia para que Dios pueda volver a reinar en el mundo que nos toca vivir. Es una forma de vivir, es la decisión de Dios de salvar el mundo, no imponiéndose, sino entregándose. Por eso Pablo es tan claro: si la comunidad cristiana intenta pensar y vivir con los criterios de grandeza de este mundo, pierde su identidad y deja de ser evangélica. Tercera realidad, las bienaventuranzas, el ADN de Jesús. Llegamos al Evangelio. Jesús sube al monte. Este gesto lo sitúa como el nuevo Moisés, pero ojo, no da una ley hecha de prohibiciones, sino para ofrecer un camino de vida. Esta ley no se escribe en tablas de piedra, sino que se ofrece como una vía de felicidad, inscribiéndola en el corazón humano. ¿Qué significa elegir ser pobre? A veces hemos espiritualizado tanto las bienaventuranzas que les hemos quitado la fuerza transformadora y revolucionaria que tienen. El biblista Juan Mateos proponía una traducción sugerente: dichosos los que eligen ser pobres, ya que no se trata de ensalzar la miseria. Dios no quiere que nadie sufra, sino de elegir vivir con sencillez para que otros no carezcan de lo necesario. Elegir ser pobre no significa romantizar la pobreza, significa optar por un modo de vivir, por una manera de situarse ante el mundo. Elegir no vivir desde el afán de acumular, elegir no pasar de largo ante el sufrimiento, elegir no construir la propia seguridad sobre la exclusión de otros. Y esta es la lógica que atraviesa a todas las bienaventuranzas. No son virtudes privadas, son opciones de vidas solidarias, profundamente sociales y profundamente evangélicas. Ahí es donde Dios se revela, ahí se hace visible el reino. Ser pobre de espíritu es tener alma de pobre, reconocer que no nos bastamos a nosotros mismos, que necesitamos de Dios y de los hermanos. Es el antídoto contra la autosuficiencia que nos aísla. Las bienaventuranzas son una utopía para ser vivida aquí y ahora.
Podríamos pensar que las bienaventuranzas son para el cielo, un consuelo para cuando muramos, nada más lejos de la realidad. Como decía el Concilio Vaticano II, nuestra fe en la vida futura no nos desentiende de esta tierra, sino que nos compromete más con ella. Cuando tú abogas por la paz en tu familia o trabajo, el reino está allí. Cuando tienes hambre y sed de justicia y no te callas ante el abuso ajeno, el reino está allí. Cuando mantienes la limpieza de corazón en un mundo lleno de dobleces, el reino está allí. Si las bienaventuranzas fueran solo para el más allá, tendrían razón quienes dicen que la religión es el opio del pueblo. Pero las bienaventuranzas son un grito de guerra contra el egoísmo. El cielo se construye con materiales de esta tierra en cada gesto de misericordia y cada sacrificio por la justicia. Jesús piensa y vive desde el mundo de los pobres y desde ahí anuncia la llegada del reino, no porque idealice la miseria, sino porque ahí la injusticia clama al cielo y ahí la salvación se vuelve más urgente. Por eso, las bienaventuranzas no son una utopía irreal, son una utopía practicable, un horizonte que no se sueña para huir del mundo, sino más bien para transformarlo. Me permito subrayar una convicción esencial, tan sencilla como decisiva. Jesús no proclamó las bienaventuranzas pensando únicamente en un más allá futuro. Ese ha sido sin duda uno de los grandes malentendidos del cristianismo. La esperanza en la plenitud definitiva no nos evade de la historia presente. Al contrario, nos implica con mayor hondura en ella y nos responsabiliza aún más del mundo que habitamos. El reino de Dios comienza aquí, dentro de nosotros, cuando dejamos que Cristo transforme nuestra mirada, nuestras relaciones, nuestras prioridades. Por eso, cada gesto de justicia, cada opción por la paz, cada acto de misericordia, cada renuncia al egoísmo, ya es el reino de Dios en marcha. Así pues, queridos hermanos en Cristo, las bienaventuranzas son el carné de identidad de Jesús, son su ADN más profundo, lo que Él vivió y encarnó. Por eso siguen siendo provocadoras, incómodas, escandalosas, pero también luminosas. Hoy el Evangelio no nos pide admirarlas, sino elegirlas, no repetirlas, sino vivirlas, no entenderlas solo con la cabeza, sino dejarnos convertir por ellas. Que el Señor nos conceda la grandeza de pertenecer a ese gesto humilde, a esa comunidad pequeña, a ese mundo de las bienaventuranzas, desde donde Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, Maestro de las bienaventuranzas, abre nuestro corazón para comprender que tu reino no nace del poder ni del éxito, sino de la humildad, de la justicia y del amor entregado. Tú nos recuerdas con San Agustín que nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Haz que no busquemos la felicidad en lo que pasa y se consume, sino en aquello que permanece porque nace de tu amor. Enséñanos a elegir tu camino cuando otros caminos parecen más felices, a vivir desde la sencillez en un mundo que idolatra la riqueza, a trabajar por la paz cuando la violencia parece imponerse, a permanecer fieles a la verdad aunque ello tenga su precio. Haznos partícipes de tu propio corazón, como nos enseñó San Juan Eudes, un corazón humilde y manso, ardiente de amor por el Padre y compasivo con los pobres y los heridos de la historia. Que aprendamos a amar como tú amas y a servir como tú sirves. Haznos parte de este resto pequeño y fiel, desde el que sigues renovando el mundo. Que no tengamos miedo a la pequeñez, porque ahí habita tu fuerza, ni de la fragilidad, porque ahí se manifiesta tu gracia. Sostenidos por tu Espíritu, queremos construir ya en medio de nuestra historia el reino que un día se revelará en plenitud, para que el mundo crea y la alegría del Evangelio sea visible en nuestra vida. Amén. Bendecido día de la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Que pasen un feliz domingo.
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados, llénense de gozo, porque la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados, llénense de gozo, porque la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados, llénense de gozo, porque la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados, llénense de gozo, porque la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, llénense de gozo, porque la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados, llénense de gozo, porque la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados los que trabajan